¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos desde el Ángel de la Independencia, Toño Rodríguez, Gustavo Mendoza y Michel con ustedes. Listas las semifinales de la Copa del Mundo. Ya estaremos hablando del Francia ante la selección de España, de ese duelo también entre Inglaterra y Argentina. Pero aunque usted no lo crea, a prácticamente nada de iniciar el próximo torneo de la Liga MX, arranca el jueves. El viernes el Atlas estará visitando al conjunto de León y hace escasos 25 minutos se ha dado a conocer que Diego Coca ha dejado de ser técnico de los rojinegros del Atlas. Así que les damos la bienvenida con esta noticia increíble, Toño Rodríguez, que a 4 días de arrancar el torneo, el Atlas haya prescindido de Diego Coca y haya hecho toda la pretemporada con el técnico argentino. Todo el camino largo, un camino tan largo como la Copa del Mundo. Un abrazo para todos. La información oficial es que no llegaron a un acuerdo. La información que manejan en nuestra página de internet, Diego Ibey y Jesús Bernal, es que esto no le ha gustado a Diego Coca por un tema de refuerzos, que no le gustaron los refuerzos que venían. Lo único que voy a decir es que si ya estaba cocinado, que todo indica que obviamente ya estaba cocinado, que no se iba a quedar con el nuevo grupo, le están poniendo una tarea bien difícil al técnico que tengan arreglado. Correcto, llegó un nuevo grupo con José Miguel Bejos a la cabeza, nuevo propietario Gustavo Mendoza del equipo de los rojinegros del Atlas. Evidentemente esta es una situación que ya estaban viendo desde hace tiempo. La parte deportiva la encabezan Doni Zubizarreta y Aníbal Fajer, que es el director deportivo. En ellos dos recae seguramente esta decisión, más allá de que no hayan llegado a un acuerdo. De acuerdo, Mitch. Toño, qué gusto saludarlos a toda la gente en ESPN. Definitivamente, sí. Lo que decía Toño me parece la clave, ¿no? Si ya sabías que no era el perfil de entrenador que querías, si no te gustaba, porque sabemos que pues hubo muchas dudas sobre si dejarlo a él como entrenador o no, pues toma la decisión mucho antes, claro. no a 4 días. Juegan el viernes contra León sí. a las 7 de la noche en la jornada 1 de la Liga. Además, el nuevo Grupo Prodi, que es el propietario y el que prácticamente está administrando el equipo del Atlas, era una situación que, insisto, desde que llegaron no querían a Diego Coca como director técnico y finalmente a 4 días de iniciar el torneo han dado las gracias al técnico argentino. En fin, ya estaremos hablando de esto de la Liga MX, pero nos metemos de lleno con la Copa del Mundo y las semifinales que se estarán jugando a partir de mañana. La selección de España estará enfrentando a Francia en Dallas por un boleto a la final. Una prácticamente final adelantada y vamos precisamente hasta Dallas con Martín Einstein para conocer la actualidad de las selecciones de Francia y de España. Martín, ¿cómo llegan a este partido? ¿Cómo llegan a esta semifinal? ¿Y qué novedades hay? Sobre todo con el equipo español al que ha seguido muy de cerca desde antes incluso de que arrancara esta Copa del Mundo. Adelante, Martín. Sí, han pasado muchos días, ¿no? Desde aquel partido en Puebla, el último examen antes de que arranque el Mundial para esta selección española que ha ido de menos a más, que se ha ido consolidando, que ha escuchado y ha comprado un poco el discurso de Luis de la Fuente de que la calma es poder, de que hay que tener tranquilidad, de que se va a ir acomodando cada cosa en su sitio, porque la antesala no era para ilusionarse o para pensar que España tenía el mismo equipo, por ejemplo, que ganó la Eurocopa o que llegó a la final de la Nations un año antes, porque Nico y Lamine llegaban entre algodones, los dos con pubalgia, porque Mikel Merino tenía una fractura por estrés en el mes de febrero y disputó apenas 26 minutos, porque Rodri recién tuvo el alta médica en marzo, porque Fabián tampoco terminó jugando en el PSG y llevaba lesionado desde enero. Hablamos de una columna vertebral de la selección española. Sin embargo, sabían del torneo largo y sabían cómo tenían que jugar las cartas. El que lo tiene clarísimo y uno de los que ha hecho pie en esta selección y ha recuperado su mejor versión es Rodri, el futbolista del Manchester City, el director de orquesta, el hombre que marca los ritmos, el hombre que, si hay que decirle algo a Lamine para que se tranquilice, lo hace, evidentemente. Hoy es el cumple de Lamine Yamal, 19 añitos cumple la criatura que con 17 empezó a disputar la Eurocopa y que está llamado a ser uno de los más grandes del Mundial. No ha tenido todavía esa explosión, pero dice de la Fuente que llegará. Escuchemos qué es lo que dice Rodri, con quien hablábamos en exclusiva los medios internacionales del día de ayer. ¿Cómo se puede hacer para que Lamine vuelva a ser lo sorpresivo que fue en la Euro, ¿no? Es verdad que está haciendo un trabajo muy importante, colectivamente, que ha crecido, que ha madurado, pero ese Lamine explosivo, ese Lamine más cerca del arco, ese Lamine más goleador, ¿cómo le puede ayudar el equipo para que consiga eso?
Bueno, creo que lo dijo ayer el míster, estando más tranquilo. Creo que necesita calmar un poco esa ansiedad que tiene a veces pues de demostrar o de tal. Es un jugador que es importantísimo para nosotros por lo que hace con y sin balón, y es un chico muy inteligente, y bueno, es verdad que al final pues tiene 19 años y muchas veces hay que tranquilizarle en según qué momentos del partido, porque el fútbol lo lleva adentro, ¿no? Simplemente es encontrar el momento idóneo para que así sea, y bueno, contra Francia pues esperamos que sea importante para nosotros. La última vez que se enfrentaron, 9 goles hubo, 5 de España, 4 de Francia. ¿Te imaginas un encuentro de estas características? ¿O esta España tan fiable defensivamente no va a permitir que se desarrolle un partido de esas características? Bueno, no creo que es raro en el fútbol que sea un partido de 5-4 y más contra pues dos selecciones tan potentes. El fútbol nunca se sabe, pero yo creo que va a ser un partido reducido donde nos vamos a estudiar mucho el uno al otro. Ya te digo que habrá que llevar el partido a lo que nos conviene. No sé si al ida y vuelta será una buena opción. Yo creo que habrá que tener más control de partido y bueno, yo creo que por ahí andará. Pasaba Rodri, hablando de Lamine Yamal, de lo importante que es, de que le esperan, de que está haciendo un trabajo importante y definiendo un poco un partido de ajedrez, ¿no? Un partido donde lo que no quiere ni España ni Francia es que su talento pueda desarrollarse dentro del juego. Correcto, Martín. Ya en el último partido se vio a Nico Williams, tuvo minutos. ¿Cómo se ve en estos momentos? Sobre todo, ¿cuánto tiempo podría tener frente a la selección de Francia? Y hablando de los cambios, ¿qué posibilidades has visto en el equipo dirigido por Luis de la Fuente? Desde luego que Oyarzábal es el goleador de este equipo, respondió bien en la primera fase, pero ha ingresado Mikel Merino y frente a Portugal y Bélgica fue el hombre importante marcando esos goles. En el arranque de la Copa del Mundo tenía considerado por ahí a Llorente como lateral, llegó Pedro Porro, le quitó esa situación. Baena ha sido sustituido por Ferran Torres constantemente. ¿Qué cambios se podrían vislumbrar para este partido frente a la selección de Francia? O, en todo caso, ¿repetirá la alineación Luis de la Fuente? Habíamos visto un fijo, ¿no? El de Arabia Saudita, que repitió en 16avos y en octavos. Y luego empezó a mover y empezó a cambiar fichas y sentó a Pedri en cuartos. En detrimento de... Bueno, Pedri se sentó y entró Fabián, con quien había comenzado el Mundial. Y Fabián le funcionó, tanto que marcó la apertura del marcador en el partido de cuartos. Habrá que ver, yo creo, por lo que he estado viendo de la Fuente, por lo que le hemos acompañado, que él no entiende al equipo como 10 jugadores y un arquero. Entiende que tiene un equipo profundo, que todos están listos para entrar y que de acuerdo a lo que necesita el partido es valiente como para meter muchos cambios rápidos. En el partido de cuartos metió al minuto 55 3 cambios. Es decir, sabe que el tiempo es oro dentro de un mundial. Para mí las dudas son Fabián o Pedri, porque Pedri es verdad que entró en el segundo tiempo y le dio más control al equipo, pero Fabián fue fundamental también y es un futbolista que le gusta muchísimo a Luis de la Fuente. Y luego lo de Nico. Nico está para jugar 30 minutos, 40 minutos, es la selección, la española, que se ha hecho intratable y exitosa gracias a jugar por fuera, ¿no? A Lamine por un lado y a Nico por el otro. Y yo creo que Nico es una opción de jugar como titular en detrimento de Baena. ¿Por qué? Primero porque le da profundidad. Nico demostró estar bastante bien. Desbordó, centró. Todavía no tiene ese tiro y esa cercanía al área que también lo convierte en un hombre peligroso de cara a gol. Y también en fase de liberar de espacios y de vigilancias a Lamine. Si está Lamine solo, todos los defensores van con él. Si se reparte la responsabilidad de profundizar y de llegar al área con dribbling, tanto de Lamine como de Nico, yo creo que eso le apoya mucho más, le ayuda mucho más a España a liberar posiciones y a sorprender en el aspecto ofensivo. Por lo cual, las dos claves o las dos dudas a día de hoy son Nico o Baena y Pedri o Fabián. Lo demás me parece que está bastante claro. Martín, ¿cómo va a ser y cómo ha sido el partido fuera de la cancha con las aficiones, con la rivalidad que hay? Además, mañana es el Día Nacional de Francia, la conmemoración de la toma de la Bastilla. Sí, es verdad. Son
digamos, aficiones muy tranquilas, ¿no? Nada que ver con una Argentina-Inglaterra o cuando Francia juega contra Marruecos. Fuera de la cancha no suele haber desmanes o provocaciones. Tampoco, es verdad, tampoco hay mucho francés o mucho español. Y el público de Estados Unidos se ha volcado más con España, también el mexicano. Digo, España ha sido una selección adoptiva de muchísima gente que quiere participar del Mundial. Lo vimos en México, en Guadalajara, y lo vimos en prácticamente todos los partidos que ha jugado España, donde ha sido superioridad, salvo te diría el de Portugal, de octavos de final, en donde estuvo bastante repartido, porque hay muchos portugueses aquí en Estados Unidos y también mucha gente que admira, ¿no?, a Cristiano. Pero más allá de ese partido, yo creo que España va a ser bastante, va a tener bastante más afición y va a ser local en el partido de este martes. Saludos, Martín. Definitivamente lo dijiste hace rato, incluso lo platicabas con la gente de España en el sentido de que Lamine no ha sido todavía ese referente que nos imaginamos, ¿no?, que esperamos. Sí lo fue ya Mbappé en su primer mundial, lo sigue siendo definitivamente, pero esta es justo la oportunidad, es justo el escenario ideal, el que me imagino hasta él soñará, y la gente de España al haber cumplido los 19 y tener esta semifinal ante Francia, que para muchos puede ser la favorita, creo que es el escenario ideal para que Lamine se consagre ante el mundo en esta Copa justamente del Mundo, Martín. Es que se acuerdan de los futbolistas en los mundiales a partir de esta época, ¿no? De este momento de mundial, semifinales y final. Si has hecho un buen mundial, pero explotas en semifinales y haces una buena final, el mundial es tuyo, eso está clarísimo. Yo creo, mirando bajo la lupa a cómo juega la selección, que todavía Lamine no tiene el peso específico que seguramente tendrá si mantiene el nivel en los próximos mundiales para que el equipo juegue alrededor de él. Lo tiene Messi, lo tiene Cristiano, lo tiene Mbappé, pero aún Lamine está visto como un ingrediente más de la receta de la fuente. Le ayuda muchísimo que se lleva mucha marca, por ejemplo. Pero la forma en la que juega España no juega para Lamine Yamal. No hace las cosas para que Lamine esté lo más cerca del arco posible. Esto de Nico que hablábamos le puede acercar la posibilidad de que distraiga por el otro lado. Pero Lamine hoy en día ha funcionado más como un imán de marca y como un hombre que al generar muchísimas vigilancias permite, por ejemplo, la llegada en segunda línea de hombres como Mikel Merino o como Fabián, que por su peso específico. Y para que Lamine sea más indetectable, España debería jugar otra cosa y no lo hace, por lo cual la lectura que yo hago es que De La Fuente entiende que el plan es otro, que el plan pasa por poder sorprender con otros hombres y que Lamine se cargue un poco la mochila de jugar ahí, en ese sector en donde él hasta hoy no ha sido determinante. Habrá que ver si De La Fuente tiene pensada alguna sorpresa para Francia, que seguro que sí, y si Lamine puede jugar con una mayor libertad, bajando un poquito para recibir el balón, no teniendo tantas responsabilidades a la hora de defender y jugando con mayor libertad, como cuando lo hizo Messi en el Barcelona, como un segunda punta, como un 9 falso. Habrá que ver si eso puede ser una buena idea para Lamine Yamal. Bien, pues revelador lo que nos ha dicho Martín con Nico Williams, que estaría en todo caso para poder ser titular el día de mañana. Ya veremos qué es lo que decide Luis de la Fuente previo al partido semifinal ante la selección de Francia. Gracias a Martín Einstein desde Dallas con el reporte del equipo español. Continuamos en Fútbol Picante. Next Generation. No arrancaría con él, digo, De La Fuente sabe mucho más que nosotros, ¿no? Como para tenerlo mejor estudiado, calibrado, incluso lo que puede y en qué momentos pudiera estar Nico. Yo, si no está para jugar 45, no lo pongo de inicio ni de broma. Si aún así, metiéndolo de cambio, 1 minuto 60, hay un riesgo de que te vayas a la larga y que no acabe, incluso con el alargue, pues yo creo que habría que cuidarlo. Ha sido el equipo español, sí productivo, porque tiene 9 goles a favor, solamente 1 en contra, pero la sensación es de que le falta ese punch al frente, ¿no? Lo que le sobra a la selección de Francia es
lo que le falta al equipo español, al menos de lo que hemos visto en esta Copa del Mundo. Eso es verdad, mientras vemos la probabilidad, de acuerdo con nuestras estadísticas, para que Francia sea favorito, pero igual no les he hecho falta, Michel. Por lo menos en mi opinión no le he hecho falta a la selección española. Yo sé que muchos quisiéramos verle, ¿no? Ese súper goleador, esa potencia para meter 5 goles en sus partidos por el fútbol que tienen, pero su bloque es tan bueno manejando la pelota, son jugadores tan técnicos y juegan siempre todos tan juntos, no solamente cuando avanzan, pero cuando recuperan el balón, que siempre la sensación, por lo menos para mí, mi opinión de fútbol, es que los partidos los ha tenido bajo control la pelota de la selección de España. Y eso para mí resulta lo más intrigante el día de mañana. Que tanto Francia, que fíjense, contra Marruecos, no tuvo mayor posesión que el rival. La mayor parte del tiempo el balón lo tuvo Marruecos. Que tanto Francia va a sufrir con eso cuando España mete el partido en su ritmo, que va a ser todo el tiempo, porque así juega la selección española. Y en ese bloque tan junto, en esos compañeros estando tan pegados, la recuperación española va a ser salvaje, la recuperación española va a ser muy rápida. Y eso me llama la atención, que tanto Francia con su poder va a poder o va a lograr, valga la redundancia, meter en problemas a esa línea de centrales y de defensas española que juega tan adelantado. Fíjate, el único gol que recibió España en esta Copa del Mundo, ese con Noruega, la defensa central, los defensas estaban arriba y 2 veces España jugó al fuera de lugar en esa posición y no pudieron en ese par de ocasiones, en ese de Bélgica, en ese gol que recibieron, porque la línea no salió a tiempo. Que tanto Francia los va a lograr, con España teniendo más el balón, meter en esa velocidad en problemas. Yo creo que ese es el trabajo de La Fuente, ¿no? Tratar de quitarle la pelota a la selección francesa. Una selección que la francesa es más de vértigo, más de explosión, más de encontrar justamente un espacio, un error incluso del rival para atacar con los futbolistas que tienen, ¿no? Lo decía Toño, tuvo más Marruecos la pelota que Francia en ese partido. Y seguramente, ¿no? España también. Seguramente España también. El tema es dónde va a tener la pelota la selección de España, ¿no? ¿En qué parte del terreno de juego? Porque si la tiene en su propio terreno, de poco servirá. Si lo tiene en terreno francés, evidentemente será importante. Habrá que tener cuidado con el contragolpe de la selección francesa, que ese contragolpe fue el que origina el gol de Bélgica, ¿no? Agarran, de alguna manera, no mal parado, pero sí desequilibrado al equipo español, y después el remate de Ketelaere es muy bueno, ¿no? Mañana Francia tiene jugadores de sobra para poder jugar al contragolpe, y si Mbappé te arranca con ventaja va a ser muy difícil poder quitarle la posibilidad de Mbappé, ¿no? Seguramente en el medio campo es donde más tendrá España la pelota. Quizá llegar al último tercio se le empiece a complicar un poquito más, aunque yo creo que los franceses no se sentirían tan incómodos dándole incluso la iniciativa hasta ahí. Así va a ser el partido. Porque luego te voy a tirar largo. Exacto. Y a ver, la pregunta, en esa pelota larga es donde Francia puede hacerle mucho daño al equipo de España. La pregunta para mí es: ¿qué tanto va a ir Cucurella? ¿Qué tanto va a ir Porro? ¿Qué tanto los va a mandar alegremente de La Fuente? Va uno, el otro compensa. Eso es bastante lógico. Pero ¿qué tanto va a pasar eso en el partido? O más bien va a dejar de La Fuente a los extremos y a sus laterales un poquito amarrados, porque se viene la contra francesa. Sí creo, y eso comparto lo que decía Gustavo Mendoza, que va a ser fundamental la decisión que tome Luis de la Fuente en el 11 titular. Si Lamine Yamal no está para jugar más de 45 minutos y arrancas con él, va a ser un peligro, ¿no? Porque cuando el partido se vaya alargando, cuando el partido se vaya complicando, cuando se vaya haciendo viejo... ¿Qué dije? Lamine. No, yo digo Nico Williams. Sí. Si no está para jugar más de 45 minutos, yo no debería podría, jugar, yo no arrancaría con él, ¿no? Lo utilizaría como relevo, pensando en que es un partido que seguramente se va a alargar como fue contra Portugal o contra Bélgica. Tienes que contemplar esa posibilidad, pero al margen de su estado de salud, que bueno, es importantísimo por él, su ritmo futbolístico. No solamente es que no ha tenido los minutos en esta Copa del Mundo, Nico Williams, pero es que su año futbolístico fue malo para sus estándares. Pero cuando entra, no fue un año se ve diferente la selección española. Se ve diferente porque se ve más amplia, pero Baena ha jugado totalmente bien. Y lo dijo Martín de manera perfecta. A eso no Baena está jugando. ¿Ha jugado bien? Yo creo que ha dado los últimos 2 partidos fue relevado por Ferran, que Ferran no había jugado bien antes y hicieron ese cambio, ¿no? Martín lo dijo perfecto, no está jugando por individualidades de La Fuente, está jugando por un sistema. Y Baena ha hecho lo que la selección española ha necesitado de él. Y ojo con Mbappé, que también salió tocadón, a ver para cuánto ya tiempo dijo que está. Está bien, ¿eh? Ya dijo que está bien. Definitivamente hay un antecedente, ¿no? Con un algo muscular que se pudiera agudecer en algún momento. Fue tobillo, Gus, ahora, y él dijo que no tiene ningún problema. Que está para jugar. Ahí les va. Si hablamos de los antecedentes,
España llevaría ventaja, ¿no? Ha ganado las últimas 2 semifinales frente a la selección de Francia, tanto en la Euro como en la Nations League. España es el actual campeón europeo, pero si hablamos de los antecedentes inmediatos y de cómo se han visto en esta Copa del Mundo, parece, al menos eso parece, que convence un poco más por ese punch que tiene al frente el equipo francés, ¿no? Tan es así, o sea, que lo marcan es muy equilibrado favorito. el partido. Lo marcan 57-43. ¿Y ustedes coinciden con eso? No, yo no. Es que, yo veo favorito a España. A ver, ¿cuál tanto? es el primer partido que Francia enfrentó realmente complicado? Marruecos, ¿no? Marruecos. Y A ver, España enfrentó antes a Portugal y yo creo después que- a Bélgica, Yo ¿no? creo que el debut con Senegal en la Copa del Mundo no fue un flan para la selección No, y francesa. fue un creo buen que no lo partido. era para nadie. Sí, sí, O sea, pero Yo lo que- veo al revés. creo que la oposición era fuerte. 55-45 Para España. para sí, ¿Tú, Michel? no, yo 51-49. ¿Para? Pues para España, ¿no? Para Yo España. honestamente lo veo 50-50. Si Sí, tienes lo que pasa es que yo también lo veo 50-50, pero ayer me regañaron. ¿Cómo 50-50? Tienes que ser. Comprométete, te Sí, dijeron. sí, 51. Bueno, es mi opinión sincera. Si tienes un noqueador, pero Ya. por otro lado tienes a alguien que estudia mejor Ahora, los partidos. Fíjate, están muy cerrados. Aquí 5 de diferencia, 1. Por acá igual. Por eso pensamos en el alargue y el tema de Nico Williams. Ya volvemos a Fútbol Picante. Tiempo de hacer una pausa. Aquí estamos de vuelta en Fútbol Picante. Gustavo Mendoza, Toño Rodríguez y Michel con ustedes. Bueno, tenemos semifinales de la Copa del Mundo. Los 4 semifinalistas que estarán disputando el boleto a la final ya han sido campeones del mundo en alguna ocasión. La última vez que sucedió algo así fue en Italia 90, en aquel mundial, cuando en las semifinales Argentina enfrentó a Italia y Alemania enfrentó a Inglaterra. Argentina y Alemania terminaron avanzando a la final, aquella final que se termina definiendo con un polémico Sí. penalti marcado por Edgardo Codesal y que todavía lastima y mucho al equipo argentino. Hablemos, Gustavo, Toño, de la siguiente semifinal, la que vamos a tener el miércoles. Semifinal en Atlanta y un partido, sí, con mucha rivalidad, con muchas connotaciones. Ya lo dijo Scaloni, es solamente un partido de fútbol, así hay que tomarlo, Gus, pero mucha rivalidad entre Inglaterra y Argentina. ¿Quién y por qué para ti llega como favorito para este partido? Ahí está el ESPN Fútbol Index, 53-47. Bueno, las 2 semifinales muy parejas, ¿eh? Yo sí estoy de acuerdo con que para mí también es favorito Inglaterra, aunque ¿Por qué? veo, ahora te digo, pero veo en todos ¿Ante lados la que Argentina ponen de Leo argentinos. Messi? De Infantino, no es cierto. Ah, Veo a todo el mundo poniendo favorito a Argentina. Qué Sí. bueno que el departamento de estadísticas de ESPN tiene otros datos. Ahí está el 53-47. ¿Y por qué? Porque creo que justamente el fútbol inglés es el que más se le puede complicar a una selección argentina, una selección muy fría para jugar al fútbol, muy caliente de corazón y de cabeza, como son los ingleses, pero muy tiempista, midiendo perfectamente cómo hacerle daño a Argentina, y pienso que lo harían muy similar a lo que podemos esperar de Francia contra España. Una selección Sí. argentina teniendo el balón y una selección inglesa buscando pegar por los costados a toda velocidad. Por algo Gordon es el más rápido del mundial, por algo Saka es el futbolista que es por ese extremo. Creo que por ahí está el dato contra unos defensas experimentados de Argentina, sí, pero veteranos que pudieran pagar las consecuencias de estos jugadores tan rápidos del cuadro inglés. Otro de los ingredientes es que están 2 de los principales goleadores en esta Copa del Mundo, ¿no? Sí, Leo Messi, que lleva sí. 8, está Harry Kane, que lleva 6, en la otra semifinal estará Mbappé, que también tiene, al igual que Messi, 8 tantos, pero a ver, si se le complicó Cabo Verde, hablando de Argentina, Sí. si se le complicó Egipto, si se le complicó Suiza, Sí. se le va a Termina complicar la a Inglaterra, frase. ¿no? Debería. Es un mejor equipo que los 3 que ha citado. Inglaterra tiene más fútbol. Para mí ha jugado mejor fútbol que la selección argentina, y creo que el mayor problema o reto que va a enfrentar Argentina es la contundencia de los ingleses. Citas a Harry Kane, que no ha sido el mejor jugador de los ingleses, ha sido Jude Bellingham. Y Gordon pero tienen también, un ¿no? 1-2, y Gordon, Sí, por sí. supuesto. Tiene un 1-2 en ese carril del centro de los ingleses que va a ser un problema para Argentina. Dicho lo anterior, yo no voy a poner mi dinero contra Argentina. Ni loco. Pero ¿por qué no? Ni loco. ¿Por qué no? Son los campeones del mundo. Marcelo. nada Y hay- más y hay- por eso. Y hay muchos factores alrededor, todos los que quieras, con y sin teorías de la conspiración. Esos 11, ¿Metes el arbitraje 26, en esos factores? Todos tienen que ir ahí, porque La- todos han sido una realidad, todos forman parte de la realidad de lo que es Argentina en semifinales. Principalmente la resiliencia, el corazón y los
pantalones con lo que juegan esos 26, ¿verdad? Que se tiran de cabeza a la menor instrucción de Leo Messi. Y para mí no es algo de subestimar. Yo creo que mi lógica de fútbol me dice que Inglaterra va a ganar ese partido. Pero si hoy tú me llamas a apostar, yo voy a apostar por Argentina. Se me hace muy difícil que en un partido cerrado los que agachen la cabeza, los que fallen los penales, y mira que Messi lo ha hecho, y los que fallen a la hora de la definición sean los argentinos. Por otro lado, Gus, están los primeros 4 en el ranking de la FIFA, ¿no? Evidentemente el camino se va trazando para que de alguna manera esto se presente en las semifinales, ¿no? Por algo. Olvidándonos Tiene lógica, digamos. Sí, de las conspiraciones y de lo que usted guste y mande. Ahí están los 4 principales del ranking. Creo que eso es también o hace que sean muy interesantes las semifinales. Tiene Ahora, explicación lógica ese punto, ¿no? Sí, hablando del tema en concreto, de ese factor que también influye, que es el arbitraje, donde se ha visto de manera polémica la selección argentina envuelta en esta Copa del Mundo por ciertas situaciones y por ciertas decisiones que al final parece se toman en favor de Argentina. Solo hay que decir que el último partido, y ya lo explicaba de manera perfecta en Fútbol Picante Lalo Bricio, sí había argumentos reglamentarios y de sobra para terminar echando a Embolo, ¿no? Más allá de que quizá la calificación en cuanto a FIFA o a la International Board, que dice que había un error de identidad, era un error de procedimiento más que de identidad, y eso se tenía que revisar en el VAR, y cuando se revisó, por eso vino la expulsión. También Inglaterra fue favorecida por ese tema de la pelota que pega en el cable ante la selección de Noruega, ¿no? El cable de Dios. El cable de Dios. Se habla menos, pero también Inglaterra fue favorecida, ¿no? De acuerdo, sí. A ver, yo creo que lo que en Embolo se le puede criticar quizá al arbitraje fue la primera amarilla un poquito rigorista. Ya la otra pues procede perfectamente, como ya lo explicó Lalo Bricio aquí en nuestros diferentes espacios. Yo creo que el arbitraje pues siempre va a estar ahí. Yo no soy de comprar teorías conspiracionales de que hay un decreto para ayudar a uno u otro equipo. Que sí ha sido favorecido, probablemente, o más de una vez, como la roja que no le dieron en el primer partido a Messi y muchas otras circunstancias, como los ingleses también con el cable. Si el balón tiene un chip que nos vendieron que había pasado en un, bueno, lo tiene, y lo comprobamos con esa jugada del fuera del lugar polémico, etcétera. Pero el tema que explicaba Lalo, ¿no? que eso era lo que él creía, ojo, no es que esté eso confirmado. Tipificado. A tanta altura ¿Pierde? Sí, ¿Pierde? claro. ¿Se ve el Wi-Fi, se ve el Bluetooth del balón? No, lo que pasa es que no, digamos que Claro, el sensor tiene cierto radio. exactamente, el rango del sensor como la bocina, no tiene un radio, no está en esa la bocina y ya se va la música de la fiesta. Tiene un radio. O sea, tiene De lógica cobertura. esa situación. Pues sí. Ahora, más allá de eso, es evidente que el Ahora, cable cambia por nos completo dimos la cuenta trayectoria, 20 minutos después. Claro. Es verdad. por Cuando verdad. la televisora Pero esa repetición sí la tenían ahí, ¿no? probablemente sí Debieron en el haberla VAR, sobre tenido, todo. pues todo, controlan todas las Ahora, cámaras. ahí Yo lo peor tengo fue el amigos en el- comunicado que saca la FIFA al final, ¿no? Amigos míos en el estadio dicen, ni cuenta. Sí, claro. Ni cuenta Y a de ver, lo de- Pero el jugador sí se da cuenta porque el jugador ¿Pero va quién viendo la reclamó? pelota. El jugador no, ¿No reclamaron? No, sí, cómo no. Yo no vi reclamos Sí, así de que Sí, pegó yo en el también no caso. he parado el partido, pero sí hubieron un par. Sí, hubieron un par. De que No vieron fue un que pegó en el reclamo cable. airado, Sí. pero sí hubo reclamo. No sé, Bueno. no sé qué piensan ustedes, El pero pañuelo, ¿no? a mí, insisto, todo esto tiene que contar en la realidad de lo que han sido estas dos selecciones, pero a mí me cuesta apostar en contra de esta selección argentina. Realmente, yo sé que no han tenido la mayor oposición, pero han sacado los partidos. O sea, con las críticas que les quiera poner el mundo encima, han sacado los partidos. Igual iban perdiendo por 2 con Egipto, faltando 12 minutos, y sacaron los partidos. Tienen la experiencia, tienen la inteligencia y tienen el camino recorrido hacia un título que no tienen los ingleses. Por eso creo, y con esto cierro mi punto, que la presión sobre los hombros, la presión de el momento, los nervios del momento, lo que está a punto de suceder va en contra de Inglaterra. Sí. Yo no creo que vaya en contra de Argentina. Hay un factor que en las 2 semifinales puede ser fundamental. No sé si más en el Inglaterra contra Argentina o en el España contra Francia, que es la jugada individual. El golazo que hizo Julián Álvarez nada tiene que ver con cualquier teoría de conspiración, con cualquier situación polémica del arbitraje. Al final, ese gen que tiene la selección de Argentina, o ese gen que tienen todos los argentinos de competir siempre hasta el final, de no darse por vencidos, fue determinante, y creo que en este partido también lo puede ser. No sé si exista en esa capacidad individual una ligera ventaja del equipo argentino, por lo que hemos visto en estos partidos, por ese golazo
golazo de Julián Álvarez, Tienen porque al ya crack. apareció Lautaro Martínez. Y tienen a Messi. Y del otro lado, Harry Kane pues sí necesita que venga un servicio quizá para buscar un remate de cabeza. Es difícil que él haga una acción individual. Jude Bellingham por ahí podría Ha estado en los destacar un momentos poco. grandes, Jude Bellingham. Sí, sí, ha estado a la altura en los momentos grandes. Si se va a esa instancia de definición del partido, creo que la ventaja puede ser ligeramente para Argentina. Tan ha ¿Lo estado ven así bien, o no? tan ha estado bien Jude Bellingham que yo no me lo imaginaba teniendo un rol tan importante en esta selección. Con todo respeto, con todo y el gran jugador que es, no lo veía yo tan determinante como se ha sido para Inglaterra. Y por otro lado, este gen del que hablas de Argentina es muy similar a lo que luego pasa con el Madrid en la Champions, ¿no? Es que es el Madrid y algo tiene que en la Champions su ADN lo hace volver de cuando menos favorito es. Bueno, Argentina también. Yo creo que ya llegó el turno para ver fuera al campeón del mundo y es justamente contra Inglaterra. Bueno, puede ser. Sí, Si se van a los penales, ¿en quién confiarían más? ¿En Pickford o en Martínez? Yo lo tengo claro, no es santo de mi devoción, pero en el portero de Argentina sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero, o sea, sé que él va a hacer lo imposible ya lo mostró. y un par va a sacar. Ya lo mostró Y, Pickford, está mira, por y a verse. Pickford que ha dado una individual, muy buena Copa del Mundo. hablando Pickford del lo ha tema hecho muy individual, bien. la Yo actuación confiaría de más en la Pickford mentalidad en la del Copa portero de del Mundo ha Argentina. sido Decisiones que parecen normales cuando aparecen en un comunicado oficial, pero que con el paso del tiempo terminan convirtiéndose en momentos capaces de cambiar la historia de una selección nacional. El nombramiento de Rafa Márquez como nuevo entrenador de México pertenece exactamente a esa categoría. No porque se trate únicamente de uno de los futbolistas más importantes que ha tenido el país, sino porque detrás de esta decisión existe un proyecto que comenzó a diseñarse varios años antes y que pretende romper con una de las costumbres más criticadas del fútbol mexicano, a la falta de continuidad. Durante la selección mexicana ha vivido atrapada entre la ilusión de construir procesos de largo plazo y la presión permanente por obtener resultados inmediatos. Cada nuevo entrenador llegaba acompañado por un discurso lleno de esperanza, pero bastaban unos cuantos partidos complicados para que las dudas comenzaran a dominar el ambiente. Las críticas crecían, la presión aumentaba y, en muchos casos, los proyectos terminaban antes de alcanzar la madurez necesaria para mostrar todo su potencial. Precisamente por eso, la llegada de Rafa Márquez genera una conversación completamente diferente. Esta vez el debate no gira alrededor de su capacidad. Como entrenador, muy pocas personas ponen en duda su preparación. Después de una carrera extraordinaria como futbolista, 5 Copas del Mundo disputadas, años de experiencia en el fútbol europeo y un proceso de formación como entrenador en Barcelona Athletic, resulta evidente que reúne las condiciones para asumir uno de los cargos más exigentes del deporte mexicano. La verdadera discusión aparece cuando surge una pregunta mucho más profunda. ¿El fútbol mexicano realmente está preparado para respetar un proyecto hasta el final? Y esa es la interrogante que domina todas las opiniones, porque la historia reciente demuestra que el mayor problema nunca ha sido únicamente el nombre del entrenador. El verdadero desafío ha sido la incapacidad para mantener una misma idea cuando aparecen los primeros resultados negativos. En ese sentido, el caso de Rafa Márquez representa una oportunidad única para comprobar si la Federación Mexicana de Fútbol aprendió de las experiencias del pasado. A diferencia de otros procesos, esta transición no nació como consecuencia de una crisis inesperada. Desde que Javier Aguirre regresó al banquillo nacional, quedó claro que existía un plan cuidadosamente diseñado.
Aguirre conduciría a la selección durante el primer tramo del ciclo, mientras Rafa trabajaría a su lado. Conocería de cerca el funcionamiento interno del equipo y se prepararía para asumir la responsabilidad cuando llegara el momento adecuado. Esa planificación evita uno de los errores más frecuentes en el fútbol internacional al comenzar de cero cada vez que cambia el entrenador. En lugar de romper completamente con el trabajo anterior, la idea consiste en construir una continuidad donde los jugadores mantengan una misma filosofía y donde la transición ocurra de forma natural. Sobre el papel, parece una estrategia inteligente. Sin embargo, el verdadero examen comenzará cuando los resultados pongan a prueba la paciencia de todos los involucrados, porque en el fútbol moderno las derrotas son inevitables. Ninguna selección gana todos sus partidos, ningún entrenador acierta siempre con sus decisiones y ningún proyecto está libre de momentos complicados. Lo importante será observar qué sucede cuando aparezca la primera crisis. Si la federación mantiene la confianza, si los jugadores continúan creyendo en la idea y si el entorno comprende que los procesos necesitan tiempo, entonces México habrá dado un paso enorme hacia una nueva forma de construir su selección nacional. Pero si la presión vuelve a imponerse sobre la planificación, el proyecto correrá el riesgo de repetir una historia que la afición conoce demasiado bien. Rafa Márquez entiende perfectamente esa realidad porque la vivió durante toda su carrera. Como capitán de la selección, experimentó la enorme responsabilidad que implica representar a millones de personas. Sabe que una victoria puede transformar completamente el ambiente y que una derrota provoca cuestionamientos inmediatos. También aprendió que los grandes equipos no se construyen reaccionando impulsivamente frente a cada resultado, sino manteniendo una línea de trabajo clara, incluso cuando el contexto parece desfavorable. Esa experiencia será uno de sus mayores activos como entrenador. Además de transmitir conceptos tácticos, intentará compartir una mentalidad basada en la disciplina, la preparación constante y la capacidad para superar la adversidad sin perder la confianza. Ese tipo de liderazgo resulta especialmente valioso para una generación de futbolistas que enfrentará uno de los procesos más importantes de los últimos años. Muchos de ellos crecerán futbolísticamente durante este ciclo y necesitarán un entorno estable para desarrollar todo su potencial. La continuidad no significa mantener siempre a los mismos jugadores o repetir exactamente las mismas estrategias. Significa conservar una identidad reconocible mientras el equipo evoluciona, de acuerdo con las necesidades de cada etapa. Esa será probablemente la misión más importante de Rafa Márquez durante los próximos años por construir. Una identidad futbolística requiere mucho más que elegir un sistema táctico o definir una alineación titular. Significa establecer principios que permanezcan intactos independientemente del rival, del estadio o de la competencia. Los jugadores deben saber exactamente qué espera el entrenador de ellos en cada momento del partido. Deben comprender cuándo presionar, cómo ocupar los espacios, de qué manera reaccionar después de perder el balón
y qué decisiones tomar cuando el encuentro entra en sus minutos más complicados. Esa claridad solo puede alcanzarse mediante un trabajo constante y una comunicación efectiva entre el cuerpo técnico y el plantel. Ningún equipo desarrolla automatismos de un día para otro. Cada entrenamiento representa una oportunidad para reforzar hábitos, corregir errores y consolidar una idea de juego que con el tiempo se convierta en la marca distintiva de la selección mexicana durante los últimos años. Uno de los reclamos más frecuentes de la afición ha sido precisamente la falta de una identidad clara. En algunos partidos, México mostraba un fútbol ofensivo y dinámico, mientras que en otros parecía perder completamente el rumbo. Esa irregularidad alimentó la percepción de que el equipo comenzaba nuevamente desde cero cada vez que cambiaba con Rafa Márquez. El objetivo será romper definitivamente con esa dinámica. Haber participado previamente como auxiliar de Javier Aguirre le permite conocer el funcionamiento interno del grupo, entender las fortalezas de cada futbolista y detectar las áreas que todavía necesitan evolucionar. Esa ventaja puede acelerar considerablemente el proceso de adaptación y evitar el largo periodo de incertidumbre que normalmente acompaña a un cambio de entrenador. Otro aspecto que despierta enorme interés es la forma en que el nuevo técnico administrará la competencia por cada posición. Las selecciones más exitosas del mundo suelen caracterizarse por tener 2 o incluso 3 jugadores preparados para desempeñar el mismo rol con un nivel muy similar. Esa competencia obliga a todos a mantener un rendimiento elevado y evita que cualquier futbolista se sienta indispensable. Rafa vivió ese escenario durante gran parte de su carrera en Europa y entiende que la exigencia diaria termina elevando el nivel colectivo. Por eso, cada convocatoria será también un mensaje para quienes aspiran a representar a México. El talento es importante, pero el compromiso, la disciplina y la constancia serán igual de determinantes. Naturalmente, aparecerán decisiones difíciles. Habrá jugadores históricos que poco a poco dejarán espacio a nuevas generaciones. También surgirán jóvenes que reclamarán una oportunidad gracias a su rendimiento en los clubes. Administrar esa transición sin romper la estabilidad del vestidor será uno de los mayores desafíos del cuerpo técnico. La experiencia aporta liderazgo y serenidad en los momentos de máxima presión, mientras que la juventud ofrece energía, velocidad y una enorme ambición por demostrar su calidad. Encontrar el equilibrio adecuado entre ambas generaciones permitirá construir un equipo competitivo, tanto en el presente como en el futuro. La preparación física también ocupará un lugar central dentro del proyecto. El fútbol actual exige una intensidad mucho mayor que hace apenas una década. Los jugadores recorren más kilómetros, realizan esfuerzos explosivos con mayor frecuencia y deben tomar decisiones correctas en espacios cada vez más reducidos. Competir al máximo nivel internacional implica estar preparado para sostener ese ritmo durante los 90 minutos y en muchas ocasiones durante tiempos extra o tandas de penales. Por ello, el trabajo realizado fuera de los partidos tendrá una importancia enorme. La recuperación, la nutrición, el descanso y la prevención
de lesiones serán elementos tan importantes como cualquier ejercicio táctico desarrollado en el campo de entrenamiento. Al mismo tiempo, la tecnología ofrecerá herramientas fundamentales para perfeccionar el rendimiento colectivo. El análisis de video permitirá estudiar detalladamente tanto a los rivales como al propio equipo. Cada movimiento podrá revisarse, cada error tendrá una explicación y cada acierto servirá como referencia para futuras actuaciones. Rafa Márquez pertenece a una generación que vivió la evolución de estas herramientas y sabe cómo utilizarlas para acelerar el aprendizaje de sus futbolistas. La información correctamente interpretada puede marcar diferencias importantes cuando el margen entre dos selecciones es mínimo. Otro elemento indispensable será la fortaleza emocional del grupo. En torneos internacionales, donde cada partido puede definir el destino de una generación completa, mantener la calma resulta tan importante como ejecutar correctamente un pase o finalizar una jugada de gol. México ha demostrado en distintas ocasiones que posee calidad para competir frente a cualquier rival, pero también ha sufrido eliminaciones donde pequeños detalles terminaron marcando la diferencia. Aprender a controlar la ansiedad, mantener la concentración y responder con personalidad bajo máxima presión será una prioridad para el nuevo cuerpo técnico. Los aficionados, mientras tanto, observarán atentamente cada paso del proceso. Después de tantos cambios vividos en años recientes, existe una mezcla de esperanza y cautela. Nadie duda del compromiso de Rafa Márquez con la camiseta nacional, pero muchos desean comprobar que esta vez la federación será capaz de sostener el proyecto incluso cuando aparezcan las primeras dificultades. Esa será probablemente la prueba definitiva para el fútbol mexicano, porque si consigue mantener la continuidad, respaldar el trabajo realizado y permitir que las ideas maduren con el tiempo, habrá iniciado una transformación mucho más profunda que el simple cambio de entrenador. Habrá comenzado a construir una nueva cultura deportiva